Buenas tardes, bienvenidos cada uno de ustedes a esta adoración comunitaria en la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Para nosotros es un honor, un privilegio y un gran placer poder adorar a Dios juntamente con las personas que están en este lugar y con las que nos acompañan en línea. Estas han sido unas semanas muy terribles, muy difíciles para los Estados Unidos. Hemos tenido matanzas en muchos lugares. A nosotros nos parece que la guerra estuviera solamente en Ucrania, pero parece ser que la guerra se nos ha llegado también hasta estos lugares. Estamos convencidos de que si podemos adorar todos juntos y nos podemos someter a adorar a Dios juntos, nuestras vidas serán transformadas, nuestras familias serán transformadas, nuestras comunidades serán transformadas, la nación completa será transformada. Eso es lo que ha prometido el Señor. Por eso nosotros tenemos esa visión simple, pero tan profunda y tan poderosa. Creemos y vemos personas y familias siendo transformadas por medio de la adoración comunitaria que hoy estamos teniendo. El Señor hoy nos llama a adorarle. Seres pequeños y grandes, todos esperamos en ti. Si nos quitas el hálito, dejamos de ser. Envía el soplo de tu espíritu para que seamos recreados. Úngenos con el aceite del espíritu para que te adoremos. Pon aceite en mi vida, Señor, de tu fuego en mi corazón. Pon aceite en mi vida, Señor, mi lámpara viva hoy. Fill my life with your oil, Lord. Fill my heart with the word of God. Fill my life with your oil, Lord. Forever I'll burn for you. Y me gozaré y me alegraré. Él me ha vestido de lino fino, el gozo de su salvación. Y me gozaré y me alegraré. Con mirado he sido a las bodas, a mi rey pronto veré. My soul rejoice, I will lift my voice. For the Lord has done me in kindness, and in the garment of salvation shown. Oh, my soul rejoice, I will lift my voice. For I heard the call of the wedding, I know soon I'll see my King. Amén. Respiremos una vez más el Espíritu de Dios. Exhalemos el amor, el gozo, la paz, la benignidad, la confianza que el Señor nos da. Todos juntos oremos al Señor. Llénanos de amor, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Que abunde tu paz, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos de gozo, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Que abunde tu bondad, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Cólmanos de benignidad, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Que rebose tu paciencia, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Que sobreabunde tu poder, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Llénanos de tu presencia, satúranos, Señor, con tu Espíritu. Espíritu de Dios,
lléname, 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 amor, lléname, fill me, Lord, with your strong presence, fill me, Lord, with your great power, fill me, Lord, with your deep love. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios. Porque el Señor nos ha dado de su paz. Y es una paz que pasa todo entendimiento. Y es una paz que el mundo no puede dar, pero es una paz que está disponible para todos nosotros. Así que en este momento ese es el tiempo para darnos la paz. Vamos a ofrecerle la paz a los que nos acompañan en línea y luego vamos a ofrecernos la paz cada uno de nosotros. Para las personas que nos acompañan en línea, la paz de Cristo sea con ustedes y con su espíritu. La paz de Cristo sea contigo. Podemos ofrecernos la paz. Hoy, Rey nos invita a leer Jeremías capítulo 33, versículo 3. Clama a mí y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no conoces. La meditación de Rey es: Parece que todos tenemos tiempos de inconformidad y de depresión con eventos que no nos agradan. Dependiendo de la gravedad de estas crisis, es fácil orar diciendo, ¿por qué esto? ¿Cómo me pudo haber pasado? O simplemente decir, no puedo creer que esto haya sucedido. Si alguno quiere buscar respuestas, se podría desanimar más. Pero Dios, quien es fiel, entiende por qué pasan todas estas cosas. Dios dice, clama a mí. No presupone conocer toda la verdad, pero sí estar preparado para una respuesta. Tal vez no va a ser la que uno espera, pero sí será una gran visión que Dios solo conoce. Recuerde la oración, clama a mí y yo te responderé y te diré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Ore pidiendo en fe la razón por las que las cosas pasan. oremos con Rey. Señor Jesús, te pido en fe. ¿Por qué? Por favor, prepárame para tus respuestas. Dame el valor y la fortaleza para actuar. Dame la capacidad de escuchar tu susurro para seguirlo. Amén. Nosotros celebramos la palabra del Señor. Y para nosotros es muy importante la palabra del Señor. Es tan importante que es la palabra del Señor la que nos da vida. La palabra del Señor y el Espíritu Santo, el cual estamos celebrando hoy, nos transmiten la vida misma, la esencia misma de nuestro Señor. Así que damos gracias a Dios por eso. Entonces, como celebramos la palabra de Dios, vamos a pedirle al Espíritu Santo, a quien estamos celebrando hoy, a que nos ilumine con toda su sabiduría y con toda su ciencia. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspíranos siempre lo que debemos pensar, lo que debemos decir, cómo debemos decirlo. Inspíranos lo que debemos callar, cómo debemos actuar, qué debemos hacer, todo para la gloria de Dios y para el bien de otras personas y de nuestra santificación. Espíritu Santo, danos agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender,
sutileza para interpretar, gracia y eficacia al hablar. Danos acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La lectura para hoy viene del libro de Romanos, capítulo 8. Es la carta que escribió el apóstol Pablo y viene en la voz de la hermana Maribel. Sin embargo, ustedes no están en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en ustedes. Pero si alguien no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en ustedes, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en ustedes, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si ustedes viven conforme a la carne, habrán de morir, pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Pues ustedes no han recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que han recibido un espíritu de adopción como hijos, por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados en Él. Un predicador muy elocuente conversaba con su mamá y conversaba con su mamá acerca de asuntos espirituales. Su mamá apenas había logrado ir al 2º grado de primaria. En la conversación, la mamá lanzó la siguiente expresión: no somos nada sin Cristo. El predicador, que tenía una tendencia humanista, se sintió incómodo con dicha afirmación. ¿No somos nada sin Cristo? Entonces él trató de persuadir a su mamá para que encontrara una manera más humana de decir que sin Cristo no somos nada. Dijo, mami, por favor, encontremos una manera mejor de encontrar, de decir esa expresión. No pasó mucho tiempo después de la conversación que el predicador tuvo con la mamá, y el predicador encontró 2 teólogos que hicieron una afirmación semejante a la que hizo su mamá. El predicador encontró que Stanley Hauerwas y William Willimon escribieron lo siguiente en su libro The Holy Spirit, el Espíritu Santo. Entonces, él encontró lo siguiente. Ellos dijeron, los cristianos no son nada sin el Espíritu Santo. La reacción del predicador fue, el predicador cayó en la cuenta de que su mamá era mejor predicadora que él y mejor teóloga. Claro que eso de que los cristianos no son nada sin el Espíritu Santo se puede decir de manera más positiva, así como le aseguró el predicador a su mamá. Por ejemplo, se puede decir, los cristianos son algo con el Espíritu del Señor. Con todo, y hacer la declaración de esa manera, ambas declaraciones, la positiva y la negativa, tienen dificultades. Por ejemplo, en la negativa, a los cristianos se les trata como nada. Los cristianos son nada sin el Espíritu Santo. Y en la positiva se dice, los cristianos son algo con el Espíritu Santo. En ambas declaraciones, a los cristianos se les sigue tratando como a cosas, no como a personas. El problema se agudiza un poco más
cuando hablamos de los que no son cristianos. Escuchen lo siguiente. Si aceptamos que los cristianos no son nada sin el Espíritu Santo, entonces, ¿qué son las personas que no son cristianas y que no tienen el Espíritu Santo? ¿Son menos que nada? ¿Son menos que nada? Estamos seguros nosotros aquí en esta congregación de que el Espíritu no está de acuerdo con que pensemos ni digamos que las personas son menos que nada. El Espíritu no nos dejaría hacer una declaración de maltrato hacia la humanidad. El Espíritu Santo nunca degradaría a los seres humanos. El Espíritu Santo es suave y gentil. Él nunca nos diría algo así como que nosotros somos algo o somos nada. Para el Espíritu Santo somos personas. Ahora, lo que se puede entender por medio de las Sagradas Escrituras, especialmente la que nos leyó hoy la hermana Maribel en el apóstol Pablo, se nos dejan ver que el Espíritu Santo trata a cada uno de nosotros como personas y que como personas podemos o no estar guiadas por el Espíritu Santo. Pero si no estamos guiadas o guiados por el Espíritu Santo, entonces ¿por qué estamos guiados? Y de acuerdo a Pablo, Pablo nos diría que estamos guiados por el espíritu humano. ¿El espíritu humano? ¿El espíritu humano? ¿Qué es el espíritu humano? El apóstol Pablo expresa que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu. De alguna manera Pablo reconoce la existencia del espíritu humano en cada persona, porque el Espíritu Santo da testimonio al espíritu de la persona. Ahora, desde el punto de vista secular, el espíritu humano tiene una connotación ya no individual, sino colectiva. En el caso del punto de vista secular, el espíritu de la humanidad, el espíritu del ser humano, es la función de la conciencia, de los recuerdos, del entendimiento, del juicio, de la intuición, de la deducción y de otras fuerzas de razonamiento de la humanidad en general. Por supuesto, esa definición deja por fuera otras características intangibles como lo son las emociones o como son los afectos, el amor, el cariño. Y todas esas otras características del ser humano que aunque son espirituales no son tenidas en cuenta por la definición secular, esas parecen ser que en ellos son características espirituales de segunda clase, de segunda categoría, pero al fin y al cabo espirituales, porque para el mundo secular parece ser que lo que es el espíritu humano tiene que ver más con la razón y con la mente de la humanidad. Ahora, históricamente podemos notar que el espíritu humano ha sido capaz de alcanzar logros intelectuales como la filosofía griega, un logro intelectual supremamente grande. El espíritu humano ha logrado desarrollos artísticos como lo fue el Renacimiento, con pintura y con música espectacular. También el espíritu humano ha alcanzado logros científicos como la decodificación del genoma humano y la manipulación del genoma humano. ¿Y qué decir de las proezas físicas que ha alcanzado el espíritu humano cuando ha subido hasta lo más alto de las montañas como el Everest? O cuando ha hecho los viajes a la luna. Esas son proezas del espíritu humano. En la carta de Pablo a los romanos, encontramos que el apóstol dice que el espíritu humano fue y sigue siendo afectado por la tendencia pecaminosa y por la maldad de ser humano. Es decir, aunque ha podido desarrollar grandes logros, aunque ha podido alcanzar grandes logros, hay un aspecto muy negativo, muy catastrófico y muy siniestro en el espíritu humano. Y su perspectiva, la perspectiva de Pablo, está de acuerdo con la realidad que vive la humanidad con respecto a su espíritu. Es que el espíritu humano ha sido capaz de producir el altruismo. Ha sido capaz de producir el altruismo. Pero el espíritu humano no ha sido capaz de producir el amor de Dios. El espíritu humano ha podido aumentar los medios de producción económica en el capitalismo, pero no ha podido erradicar la avaricia
y la pobreza. El espíritu humano ha podido hacer gobiernos democráticos en muchas partes del mundo, pero el espíritu humano no ha podido acabar con la tiranía ni la corrupción. El espíritu humano es resiliente frente a las catástrofes, no se deja subyugar por las catástrofes. Pero el espíritu humano no ha podido acabar con la muerte y con la destrucción. Aún en la tarea de la religión en la que estamos nosotros, el espíritu humano ha producido ritos significativos y hermosos y religiones grandiosas. Pero el espíritu humano nunca ha podido liberar a los religiosos del pecado, ni los ha podido liberar del temor a la muerte. El espíritu humano ha podido producir personas con buena ética, con buen comportamiento, pero no ha podido dar a luz a las hijas y a los hijos de Dios. El espíritu humano ha dejado entonces así personas huérfanas, personas solas, personas sin familia. ¿Sí ven? Podemos decir que el Espíritu humano ha alcanzado grandes logros en la humanidad, pero también ha dejado grandes vacíos en la humanidad. No todo está perdido. Hay buenas noticias. Aunque el espíritu humano ha sido afectado por la naturaleza pecaminosa y por la maldad y por la muerte, el espíritu humano puede ser purificado. Y puede ser purificado por dos elementos muy especiales. Uno, la sangre de Cristo. Y dos, el fuego del Espíritu Santo. Cristo derramó su sangre para quitar el pecado del mundo y por eso se le llama el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La sangre de Cristo quita especialmente el pecado de aquellos que confían en Él, en su muerte sustitutiva. El Espíritu de Dios también descendió del cielo en el día de Pentecostés, el que estamos celebrando hoy, y descendió como lenguas de fuego sobre los discípulos y sobre la iglesia, para purificar con el fuego, para guiar con el fuego y para empoderar a los que se dejan llenar por Él. Esos son buenas noticias. ¡Qué maravilloso! Es fantástico. Quienes se dejan llenar por el Espíritu de Dios tienen vida en abundancia, tienen una vida que abunda en amor, en gozo, en paz, en benignidad, en bondad, en paciencia, en mansedumbre, en templanza, en fe y esperanza. ¡Qué riquezas tan abundantes las que trae el Espíritu Santo! Los que se dejan llenar por el Espíritu de Dios abundan en sabiduría, conocimiento, poder sanador, poder milagroso, talentos para hablar en otras lenguas, como ustedes escucharon a nuestros cantantes cantar en inglés y en español, habilidades para dar mensajes y también mensajes que vienen de parte de Dios. ¡Qué maravilloso es el Espíritu Santo! Los que se dejan llenar por el Espíritu de Dios han sido introducidos al cuerpo de Cristo, venciendo totalmente el individualismo y la soledad que deja el espíritu humano. Los que se dejan llenar por el Espíritu del Señor reciben vida abundante que les quita el temor a la muerte. Los que han sido llenos del Espíritu Santo no tienen temor a la muerte. Los que se han dejado llenar por el Espíritu de Dios han sido liberados de la esclavitud del pecado. Y en ese momento dejan de ser esclavos para pasar a ser hijos de Dios y para comenzar a llamar a Dios Abba Padre, Papito Dios. El Espíritu del Señor. Quienes han sido llenados del Espíritu de Dios han recibido el Espíritu de adopción. Ya no son huérfanos, han dejado de ser huérfanos, son hijas e hijos de Dios. Y una cosa más especial, si son hijas e hijos de Dios, herederos de la gloria de Dios. Ya no son más pobres.
¿Cómo se ve la llenura del Espíritu Santo en una congregación? ¿Cómo se ve el Espíritu Santo en una congregación como esta? La que está aquí presente y la que está en línea. Déjenme contarles la siguiente historia. Esta historia es real. Una pequeña congregación en Alabama había estado ahorrando por 10 años para construir su propio templo. Los hermanos y las hermanas de la congregación deseaban dejar de pagar alquiler por el espacio en donde estaban adorando a Cristo. A propósito, era un alquiler muy alto. En la misma congregación había una parejita casada, que había estado criando 4 niños huérfanos. Y esos niños huérfanos se los había dado una institución de bienestar familiar y es lo que nosotros llamamos foster home. En su casa tenían una casa para niños desamparados. Un domingo, reunidos la pequeña congregación, la pareja pidió apoyo en oración y le dijo a los hermanos y a las hermanas que pedían que el Espíritu Santo les guiara a encontrar una casa con mucho más cuartos, mucho más grandes, para cuidar 3 niños más que la institución de bienestar familiar les estaba llevando. Yo he criado 1, ha sido muy bueno, una experiencia muy genial. De pronto puedo criar 2, como hay algunos de ustedes valientes aquí en esta, pero 3, 4, 5, 6, 7, y no son de la parejita. Y a esa parejita la institución de bienestar familiar le había pedido que cuidaran 3 niños más. Ellos contaron, pidieron oración. La guianza del Espíritu de Dios fue tan grande en esa congregación, fue tan abundante la gracia del Espíritu, fue tan abundante lo que el Espíritu estaba haciendo en ellos. Un anciano lleno del Espíritu Santo se levantó y propuso algo creativo a la congregación. Y el anciano dijo: no tenemos que hacer esa oración, no tenemos que pedir por una casa más grande para ustedes, hermanos. La congregación se quedó callada. Este viejito está loco. ¿Cómo así que no tenemos que orar? Antes más tenemos que orar porque son más niños. Todos se quedaron mirándolo y luego el anciano continuó y dijo, lleno del Espíritu Santo: propongo que en lugar de construir un templo nuevo como el que hemos estado planeando por 10 años, en lugar de eso compremos una casa grande con muchas habitaciones para que estos 7 niños que han sido desamparados y huérfanos puedan llamar a Dios Papito Dios, como lo hacemos nosotros en esta congregación, que hemos sido adoptados por Dios, nuestro Padre. ¿Estamos de acuerdo? Estamos de acuerdo. El espíritu humano ha alcanzado grandes logros, muy nobles, pero también ha causado desastres terribles como las matanzas que hemos escuchado en estos días. El espíritu humano seguirá limitado por el pecado, por la muerte, por la desesperanza, por la soledad y por la orfandad espiritual. Pero recordemos que hay buenas noticias. El Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo descendió sobre la iglesia, ha descendido sobre nosotros. Y todos los que se dejan llenar por el Espíritu de Dios son libres de pecado. El pecado es consumido por su fuego. Son libres de la muerte, ya no tienen temor a morir porque saben que el poder del Espíritu Santo los vuelve a la vida. Ya no se sienten solos porque el Espíritu Santo los ha traído a comunidad. Y ya no se sienten huérfanos porque han recibido el espíritu de adopción con el cual claman Abba Padre. Y la ñapa. Los que han sido llenados por el Espíritu de Dios son las personas herederas de Dios y por lo tanto las personas más ricas de todo el universo.
La oración es muy importante. Podemos orarle al Espíritu Santo y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a ofrecer nuestras acciones de gracias. Gracias sean dadas al Padre y a su Hijo Jesucristo por haber soplado en nosotros su espíritu de vida, por habernos dado el espíritu de libertad, por habernos llenado con el espíritu de adopción, por habernos hecho herederos de su gloria. Espíritu Santo que procedes del Padre y del Hijo, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias. Gracias por injertarnos en tu cuerpo que es la iglesia. Demos gracias al Señor. Si usted tiene algún motivo de acción de gracias, yo le motivo para que ustedes lo hagan en este momento. Gracias, Espíritu de Dios, por darles un año más de vida a Isabela, a Teresa y a Blanca. Si hay algo más por lo cual ustedes desean darle gracias al Señor, este es el momento. Espíritu Consolador que te mueves por todos los rincones de la tierra, haz que seamos instrumentos de la paz de Jesucristo para un mundo violento y en guerra. Consuela a las familias de Uvalde, Texas, consuela a las familias de Ucrania, consuela a las familias de Rusia. Convéncenos a todos de que la paz que viene del cielo es mejor que la venganza. Espíritu del Señor, que posees todo poder y que eres fuente de todo bien, vivifica nuestros espíritus y llénanos de tu gracia divina. Produce en nosotros el fruto del amor, el gozo, la paz, la paciencia, la bondad, la benignidad, la templanza, la fe y la esperanza. Danos abundante fruto, te lo pedimos. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, tú eres el don de lo alto, tú eres fuente de agua viva, tú eres fuego purificador, tú eres amor, tú eres la unción espiritual. Tú que pones en nuestros labios los tesoros de tu palabra, enciende con tu luz nuestros sentidos. Sé tú mismo nuestra guía y puestos bajo tu dirección, evitaremos todo lo que es maldad y lo que es perjudicial para nosotros y para otros. Espíritu de inteligencia y de consejo, de fortaleza, de ciencia, de piedad, de temor del Señor. Es por ti que conocemos mejor al Padre y también al Hijo. Espíritu de salud, de consolación, de santificación, que nuestros espíritus sean sanados, consolados y santificados por ti. Si usted tiene ahora una persona que está enferma por la cual quiere orar o alguna petición especial, puede pronunciar su nombre y ese nombre va a ser una oración. Puede hacerlo en este momento. Espíritu de salud, de consolación, de santificación, sana nuestros espíritus, nuestras almas y nuestros cuerpos. Santifícanos en ti. Llénanos de tu poder para que testifiquemos con valentía de la realidad de Dios el Padre, su Hijo y su cuerpo en el mundo, que es la iglesia. A ti, Espíritu de Dios, te damos toda gloria y toda honra y toda alabanza y todo poder por los siglos infinitos. Amén. Nosotros hemos recibido en abundancia el Espíritu del Señor. El Señor no ha sido mezquino con su Espíritu, Él no reparte su Espíritu por medida. Es decir, aunque yo soy bajito y soy pequeño, el Señor no me ha dado un poquito del Espíritu, ni tampoco le ha dado más Espíritu a Benjamín porque es más grande. Igualmente a los que son un poquito más anchos, el Señor no les ha dado un poquito más del Espíritu Santo. A todos el Señor nos ha repartido con abundancia. Y es la abundancia del Señor la que nosotros también venimos a celebrar.
Para ello hemos diseñado entonces la urna donde depositamos las ofrendas. En cualquier momento del servicio usted puede depositar sus ofrendas en la urna, pero también hemos diseñado la urna virtual y esa es para las personas que nos acompañan en línea. Si usted desea hacer y usted está movido por el Espíritu Santo a hacer su donación para los ministerios que hacemos en esta iglesia, para que podamos llevar a cabo la nueva creación del Señor Jesucristo, entonces en la caja de comentarios del canal de YouTube usted va a encontrar el enlace que lo lleva a la cuenta de PayPal de la Iglesia Presbiteriana Cumberland de Houston. Ahí usted podrá hacer entonces sus donaciones y sus ofrendas. Todos juntos y de manera antifonal vamos a orar. Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Tuyo es, oh Señor, el reino, el poder y la gloria. A ti te pertenecen los cielos, la tierra y todo lo que hay en ellos. Te damos gracias y alabamos tu nombre, y de lo recibido de tu mano ofrendamos. El Dios que ha sido generoso con nosotros desde el principio de la creación, dándonos su aliento de vida. El mismo Dios que descendió sobre nosotros en el día de Pentecostés. El glorioso Espíritu Santo no nos deja solos. Salimos por las puertas de este templo sabiendo, conociendo, caminando con nuestro Espíritu Santo para recibir poder y poder decirle a todas las personas que Dios es Padre amoroso. Salimos entonces con la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Recibirán poder, recibirán poder.